El olor rancio de papeles viejos y naftalina llena mis fosas nasales mientras rebusco entre las polvorientas cajas del desván de la abuela Priscila. Han pasado 2 semanas desde que la enterramos y la tarea de ordenar sus pertenencias ha recaído sobre mis hombros. Mamá y papá están demasiado ocupados discutiendo sobre la herencia como para preocuparse de las cosas sentimentales. Mientras rebusco entre las fotografías amarillentas y las cartas descoloridas, me llama la atención un sobre pequeño sin marcar. Me pica la curiosidad, lo abro con cuidado y descubro una carta manuscrita. En la parte superior pone 15 de junio de 1965. Mis ojos se abren de par en par mientras hojeo el contenido, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Mi queridísimo Nacho, comienza la carta. No puedo seguir ocultándote este secreto. El niño que llevo dentro no es tuyo, sino producto de un momento de debilidad con otro hombre. Me siento como si me hubieran dado un puñetazo en las tripas. Esto no puede ser real. El abuelo Nacho no es el padre biológico de papá. Sigo leyendo, me tiemblan las manos. Sé que esta revelación te causará dolor, pero no puedo soportar la idea de vivir una mentira. Por favor, que sepas que mi amor por ti nunca ha flaqueado, y entenderé si decides dejarme. Siempre tuya, Priscila. Las lágrimas me nublan la vista mientras intento procesar este bombazo. ¿Cómo ha podido la abuela guardar este secreto durante tanto tiempo? ¿Y por qué nunca le dijo la verdad a papá? Bajo las escaleras a trompicones con la carta en la mano. Mamá está en la cocina, preparando la cena. Mamá, tenemos que hablar, le digo con voz temblorosa. Ella se vuelve y frunce el ceño, preocupada. ¿Qué te pasa, Yolanda? Parece que hayas visto un fantasma. Le tiendo la carta. Lee esto, es de la abuela. Cuando mamá hojea la página, su rostro pierde el color. Se hunde en una silla y se tapa la boca con la mano. Dios mío, susurra. No lo sabía, ¿es verdad? Exijo, alzando la voz. ¿Papá no es hijo biológico del abuelo? Mamá asiente, con lágrimas en los ojos. Tu abuela me lo confesó hace años, pero me hizo jurar que no se lo diría a nadie. No quería hacer daño a tu padre ni a tu abuelo. La ira hierve en mi interior. Así que todo el mundo guardó el secreto. ¿Cómo pudiste mentirle a papá todos estos años? No me correspondía decírselo, dice mamá, con la voz quebrada. Tu abuela me suplicó que no lo hiciera. Dijo que le destruiría. Camino por la cocina, con la mente en blanco. Se merece saber la verdad, mamá. No podemos ocultárselo por más tiempo. En ese momento se oye un portazo y la voz atronadora de papá llena la casa. Elena, ¿dónde está mi cena? Mamá se estremece, secándose los ojos. Por favor, Yolanda, ahora no. Deja que me ocupe de esto a mi manera. Sacudo la cabeza, con la rabia y la traición corriendo por mis venas. No, mamá, basta de secretos. Es hora de que se sepa la verdad, por mucho que duela. Irrumpo en el salón con la carta en la mano, dispuesta a enfrentarme al hombre al que he llamado papá toda mi vida. La fachada de nuestra familia perfecta está a punto de romperse, y yo soy la que sostiene el martillo. Mientras estoy sentada en mi escritorio, mi mente se pasea por las innumerables veces que papá ha menospreciado a mamá, tratándola como a una sirvienta en lugar de como a su pareja en pie de igualdad. Su arrogancia y su sentido del derecho siempre han sido una fuente de tensión en nuestra familia, pero nunca entendí por qué mamá lo soportaba. Ahora, al conocer el verdadero parentesco de papá, no puedo evitar ver su comportamiento bajo una nueva luz. Siempre ha sentido la necesidad de probarse a sí mismo y afirmar su dominio porque, en el fondo, sabe que no es un verdadero Hawthorne. Recuerdo las innumerables reuniones familiares en las que papá presumía de los logros de Mario, alabándolo como el futuro de Hawthorne Enterprises. Mi chico tiene lo que hace falta para dirigir esta empresa, decía, dándole palmaditas en la espalda a Mario. Es una astilla del viejo bloque. Mientras tanto, yo tenía suerte si recibía una leve inclinación de cabeza. Estaba claro que, a los ojos de papá, Mario era el hijo predilecto, y yo no era más que una ocurrencia tardía. No puedo evitar preguntarme cómo reaccionará Mario cuando sepa la verdad sobre papá. ¿Seguirá idolatrándolo o lo verá como el fraude que es? Unos golpes en la puerta me sacan de mis pensamientos. ¡Adelante!, grito. Para mi sorpresa,
Es el abuelo Nacho. Entra en mi habitación con cara de preocupación. Yolanda, tu madre me ha dicho lo de la carta, me dice con la voz cargada de emoción. Asiento con la cabeza, sin saber qué decir. Lo siento, abuelo. No quería desvelar este secreto. Sacude la cabeza y se sienta en el borde de mi cama. No, Yolanda, no te disculpes. Tienes derecho a saber la verdad. Respira hondo, con los ojos distantes. Conozco la verdadera paternidad de Antonio desde antes de que naciera. Se me desencaja la mandíbula. ¿Qué? ¿Pero por qué nunca se lo dijiste? El abuelo suspira, con los hombros caídos. Porque lo quería como si fuera mío, Yolanda. Desde el momento en que lo tuve en mis brazos, era mi hijo, de sangre o no. Me mira con los ojos llenos de lágrimas. No podía soportar la idea de que se sintiera como si no perteneciera, como si fuera menos que nadie por el error de su madre. Alargo la mano y cojo la del abuelo entre las mías. Eres un buen hombre, abuelo. ¿Pero no crees que papá merece saber la verdad? Asiente, con expresión dolorida. Tienes razón, Yolanda. Es hora de que la verdad salga a la luz, por mucho que duela. Se levanta, cuadrando los hombros. Hablaré con tu padre. Necesita oírlo de mí. Cuando el abuelo sale de mi habitación, siento una mezcla de alivio y aprensión. Sé que la revelación será un shock para papá, pero tal vez, solo tal vez, sea la llamada de atención que necesita para cambiar su forma de ser. Más tarde, esa misma noche, estoy poniendo la mesa para la cena cuando oigo voces que provienen del despacho de papá. Me acerco sigilosamente, esforzándome por escuchar. ¡Me has mentido!, grita papá, con la voz llena de rabia. ¡Toda mi vida ha sido una mentira! Antonio, por favor, suplica el abuelo, su tono tranquilo pero firme. Nunca quise hacerte daño. Te crié como si fueras mío porque te quiero. ¿Amor?, se burla papá. ¿Llamas a esto amor? Déjame creer que fui un verdadero Hawthorne cuando no soy más que un bastardo. Me estremezco ante el veneno de sus palabras. Nunca había oído a papá tan enfadado ni tan crudo. Antonio, no digas eso, dice el abuelo, con la voz entrecortada. Eres mi hijo, pase lo que pase, eso nunca cambiará. Hay un momento de tenso silencio y luego se oye el ruido de cristales rompiéndose. Salto hacia atrás, con el corazón acelerado. ¡Fuera!, papá gruñe. Fuera de mi casa, viejo. No quiero volver a verte. Se me llenan los ojos de lágrimas al oír los pasos del abuelo alejándose y la puerta de entrada cerrándose tras él. En ese momento supe que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. La tensión en el comedor es palpable mientras nos sentamos a la mesa. El tintineo de los cubiertos contra la vajilla es el único sonido que rompe el incómodo silencio. Papá se sienta a la cabecera de la mesa, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en su plato. Mamá no deja de mirarme, con una expresión mezcla de preocupación y aprensión. Respiro hondo, preparándome para lo que voy a hacer. Papá, tenemos que hablar. Digo con voz firme a pesar de los nervios que me revuelven el estómago. Papá levanta la vista y entrecierra los ojos. ¿Sobre qué, Yolanda? Estoy intentando disfrutar de la cena. Saco la carta del bolsillo y la sostengo para que todos la vean. Sobre esto. Sobre el hecho de que el abuelo Nacho no es tu padre biológico. A papá se le va el color de la cara y, por un momento, creo que se va a desmayar. Luego su expresión se endurece y golpea la mesa con el puño, haciendo sonar los platos. ¿De dónde has sacado eso?, me pregunta en voz baja y amenazante. Lo encontré en el desván de la abuela, respondo, negándome a echarme atrás. Es una carta que le escribió al abuelo, confesando que tuvo una aventura y que tú eres el resultado de ella. Los ojos de papá se dirigen a mamá, que mira hacia otro lado, incapaz de encontrar su mirada. ¿Lo sabías?, acusa, alzando la voz. ¿Lo sabías y nunca me lo dijiste? Mamá se estremece y le tiemblan las manos. Antonio, por favor, quería decírtelo, pero tu madre me hizo prometer que no lo haría. Papá ruge y se levanta tan bruscamente que su silla se cae hacia atrás. Eres tan mentirosa como ella. Mario, que ha estado observando el intercambio con los ojos muy abiertos, finalmente habla. Papá,
Cálmate. Hablemos de esto racionalmente. Papá se le echa encima, con la cara contorsionada por la rabia. No te metas, Mario. Esto no te concierne. Claro que no, responde Mario, poniéndose en pie. Esto nos afecta a todos, papá. Merecemos saber la verdad. Papá se ríe con un sonido áspero y amargo. ¿La verdad? ¿Quieres la verdad, Mario? La verdad es que soy un fraude y un bastardo. No soy un Hawthorne de verdad, y nunca lo seré. Sacudo la cabeza, con el corazón roto por el dolor que veo en los ojos de papá. Eso no es verdad, papá. El abuelo te quiere. Te crió como si fuera suyo. Papá se burla. Me mintió, Yolanda. Me hizo creer que era su hijo cuando siempre supo que no lo era. Eso no es amor, es traición. Mamá intenta coger la mano de papá, pero él se la aparta. Antonio, por favor, no lo hagas. No dejes que esto destruya nuestra familia. Los ojos de papá brillan de ira. ¿Destruir nuestra familia? Nuestra familia se construyó sobre una mentira, Elena, una mentira que tú ayudaste a perpetuar. Se vuelve hacia mí, con expresión fría. Y tú, Yolanda, no podías dejar las cosas como estaban, ¿verdad? Tenías que escarbar en el pasado, crear problemas. Me siento como si me hubieran abofeteado. Solo intentaba comprender, papá, nunca quise hacerte daño. Pues enhorabuena, dice papá, con la voz cargada de sarcasmo. Has conseguido destrozar esta familia. Y sale de la habitación, dejándonos a todos atónitos y conmocionados. Mamá rompe a llorar y se entierra la cara entre las manos. Mario intenta consolarla y me lanza una mirada de impotencia por encima del hombro. Me hundo en la silla y se me cae la carta de los dedos entumecidos. Nunca quise esto, nunca quise causar tanto dolor. Pero la verdad siempre sale a la luz, por mucho que intentes ocultarla. Mientras estoy allí sentada, escuchando los sollozos de mamá y el sonido del coche de papá saliendo de la entrada, no puedo evitar preguntarme si nuestra familia volverá a ser la misma. La fachada se ha hecho añicos y no estoy seguro de que podamos volver a juntar los pedazos. Los días siguientes a la revelación de la verdadera paternidad de papá son tensos e incómodos. Papá se encierra en su estudio y se niega a hablar con nadie. Mamá intenta seguir adelante como si nada hubiera cambiado, pero puedo ver la tensión en sus ojos y el cansancio en sus movimientos. Mario y yo caminamos sobre cáscaras de huevo, inseguros de cómo navegar por esta nueva realidad. Siempre hemos sabido que nuestra familia distaba mucho de ser perfecta, pero este secreto ha abierto heridas que ni siquiera sabíamos que existían. Una noche, estaba sentada en el salón, tratando de perderme en un libro, cuando oí voces alzadas en el piso de arriba. Me arrastro hasta el pie de la escalera, esforzándome por escuchar. Antonio, por favor, no puedes seguir así. Me suplica mamá, con la voz apagada por la puerta cerrada del dormitorio. Necesitas hablar con alguien para trabajar tus sentimientos. No necesito hablar con nadie, suelta papá, arrastrando las palabras. Me doy cuenta de que ha estado bebiendo. Solo necesito que todos me dejen en paz. Hay un momento de silencio y luego el sonido de algo que se rompe. Mamá grita y oigo los pesados pasos de papá hacia la puerta. Vuelvo corriendo al salón, con el corazón palpitante. Un momento después, papá aparece al final de la escalera, con los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto. Baja a trompicones y se agarra a la barandilla para apoyarse. ¿Dónde está Mario?, pregunta con palabras torpes. No lo sé, balbuceo, con la garganta apretada por el miedo. Creo que ha salido con unos amigos. Papá gruñe, tambaleándose a mi lado hacia la puerta principal. Inútiles los dos. Ni siquiera puedo seguirle la pista a tu propio hermano. Observo impotente cómo coge las llaves del coche del gancho que hay junto a la puerta, con el estómago retorciéndose de miedo. Papá, espera. No puedes conducir así. Has estado bebiendo. Me mira con los ojos brillantes de ira. No me digas lo que puedo o no puedo hacer, Yolanda. Sigo siendo el cabeza de familia, diga lo que diga esa maldita carta. Y sale de casa dando un portazo. Me asomo a la ventana y veo horrorizada cómo sale por la calzada, con los neumáticos chirriando contra el asfalto. Mamá aparece al final de la escalera, con la cara pálida y los ojos enrojecidos.
Yolanda, ¿qué ha pasado? ¿A dónde va tu padre? Sacudo la cabeza con voz temblorosa. No lo sé, mamá. Se acaba de ir. Ha estado bebiendo y se ha llevado el coche. Mamá se lleva la mano a la boca y sus ojos se abren de miedo. Dios mío, Yolanda, tenemos que detenerlo. Podría hacerse daño a sí mismo o a otra persona. Justo entonces, Mario irrumpe por la puerta principal, con la cara enrojecida por la ira. Acabo de ver a papá saliendo del barrio como un murciélago del infierno. ¿Qué demonios está pasando? Me apresuro a explicárselo con palabras que se confunden. La expresión de Mario se ensombrece. Su mandíbula se aprieta con determinación. Tenemos que ir a por él, dice, cogiendo las llaves de su coche del gancho. Mamá, quédate aquí por si vuelve. Yolanda, tú vienes conmigo. Asiento con el corazón en un puño y sigo a Mario hasta su coche. Mientras avanzamos a toda velocidad por las calles, escudriñando la carretera en busca de cualquier señal del coche de papá. No puedo evitar la sensación de pavor que se ha instalado en la boca de mi estómago. Llevamos casi una hora conduciendo cuando por fin vemos el coche de papá aparcado en el arcén. Mario para y nosotros salimos corriendo hacia el coche. Papá está desplomado sobre el volante, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Siento una oleada de alivio al darme cuenta de que sigue vivo, pero enseguida me invade la rabia y la decepción. Papá, despierta, dice Mario, sacudiéndole el hombro bruscamente. Te llevamos a casa. Papá se revuelve y abre los ojos. Nos mira con confusión y vergüenza en su rostro. Mario, Yolanda, ¿qué hacéis aquí? Murmura, arrastrando las palabras. Estamos aquí para salvarte de ti mismo, papá, le digo, con voz dura. Antes de que destruyas lo que queda de esta familia. A la mañana siguiente, me despierto decidido a descubrir el alcance del engaño de papá. Me dirijo a la oficina temprano, usando mi acceso paralelo para indagar en los registros financieros de Hawthorne Enterprises. A medida que reviso los números, empieza a surgir un patrón. Grandes sumas de dinero transferidas de las cuentas de la empresa a participaciones en paraísos fiscales. Facturas sospechosas pagadas a empresas fantasmas sin un propósito claro. Se me encoge el corazón al darme cuenta. Papá no solo ha estado mintiendo sobre su filiación, sino que ha estado robando a la empresa familiar, llenándose los bolsillos a costa de todos los demás. Imprimo los documentos incriminatorios y mis manos tiemblan con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo ha podido hacer esto? ¿Cómo ha podido traicionarnos así? Estoy tan absorta en mis hallazgos que no oigo abrirse la puerta del despacho a mi espalda. Solo cuando siento una mano en el hombro doy un respingo y me giro para mirar al intruso. Es papá, con los ojos entrecerrados y una expresión estruendosa. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Yolanda? Exige con voz grave y amenazadora. Levanto los papeles y mi ira aumenta hasta alcanzar la suya. Podría preguntarte lo mismo, papá, o debería decir malversador. La cara de papá palidece, pero se recupera rápidamente y me arrebata los documentos de la mano. No tienes ni idea de lo que estás hablando, Yolanda. Solo son transacciones comerciales normales. Me río con un sonido áspero y amargo. ¿Transacciones comerciales normales? ¿A eso llamas robar millones de la empresa de tu propia familia? Los ojos de papá brillan de rabia y, por un momento, creo que va a pegarme. Pero en lugar de eso, da un paso atrás y su expresión se tuerce hasta convertirse en una mueca. Te crees muy lista, ¿verdad, Yolanda? ¿Crees que lo tienes todo planeado? Sacude la cabeza, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. Pero no sabes ni la mitad. La frialdad de su voz me hace sentir un escalofrío. ¿De qué estás hablando, papá? Se inclina hacia mí y su aliento me calienta la cara. ¿Crees que solo se trata de dinero, Yolanda? No, esto es mucho más profundo que eso. Golpea los papeles que tiene en la mano. Sus ojos brillan con malicia. Estas transacciones no son solo para mí. También son para tu madre. Me siento como si me hubieran dado un puñetazo en las tripas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Papá sonríe con una expresión cruel y triunfante. Tu madre tiene una aventura, Yolanda, desde hace años. Y yo le he estado pagando a su amante para que se callara, para mantener la farsa de nuestra pequeña familia perfecta. Sacudo la cabeza, negándome a creerlo.
No, eso no es verdad. Mamá nunca haría eso. ¿No lo haría?, replica papá, con una voz llena de desdén. Mintió sobre mi paternidad durante décadas. Yolanda, ¿qué te hace pensar que no mentiría también sobre esto? Siento que las lágrimas me escuecen en las comisuras de los ojos, pero las disimulo, negándome a que papá me vea llorar. Aunque eso fuera cierto, no excusa lo que has hecho, papá. Robar a la empresa, mentir al abuelo, está mal. La expresión de papá se endurece y da un paso hacia mí, con los puños apretados a los lados. ¿Crees que tienes derecho a juzgarme, Yolanda? ¿Tú, que no has sido más que una decepción para mí toda tu vida? Sus palabras calaron hondo, pero me obligué a mantenerme firme. Yo no soy la decepción aquí, papá. Tú lo eres, y voy a asegurarme de que el abuelo sepa exactamente qué clase de hombre eres en realidad. Me giré para marcharme, pero la mano de papá salió disparada, agarrándome el brazo con un apretón contundente. No vas a ir a ninguna parte, Yolanda. No hasta que aclaremos algunas cosas. Intenté apartarme, pero su agarre se hizo más fuerte y sus dedos se clavaron en mi piel. Suéltame, papá. Me haces daño. Se inclinó hacia mí, clavando sus ojos en los míos. Escúchame, Yolanda. Nunca deberías decirle esto a nadie, y me aseguraré de que te arrepientas el resto de tu vida. ¿Me entiendes? Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Papá me soltó, empujándome lejos de él. Tropecé y me agarré al borde del escritorio. «Apártate de mi vista», gruñó, con la voz llena de disgusto. «Y si sabes lo que te conviene, mantendrás la boca cerrada». Huí de la oficina, con el corazón acelerado y la mente en vilo. Ahora sabía que el hombre al que una vez llamé papá no era más que un monstruo, un mentiroso y un ladrón. No me detendría ante nada para asegurarme de que pagara por sus crímenes. Corrí a casa, con la mente agitada por el peso de las amenazas de papá y las pruebas de sus crímenes. Sabía que no podía guardármelo. No podía dejar que siguiera engañando y destruyendo a nuestra familia. En cuanto entré por la puerta, llamé al abuelo Nacho. Salió de la cocina con el ceño fruncido por la preocupación. «Yolanda, ¿qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma». Respiré hondo, preparándome para la conversación que se avecinaba. «Abuelo, hay algo que debes saber. Es sobre papá». Nos sentamos en el salón y le conté todo lo que había descubierto. El desfalco, las cuentas en paraísos fiscales y el dinero pagado al amante de mamá. Vi cómo la cara del abuelo se iba poniendo cada vez más cenicienta y sus ojos se llenaban de una mezcla de incredulidad y angustia. Cuando terminé, permaneció sentado en silencio durante un largo rato, con la cabeza inclinada y los hombros caídos. Finalmente, levantó la vista hacia mí y su expresión se endureció con determinación. «Gracias por contármelo, Yolanda. Sé que no ha sido fácil». Se levantó, cuadrando los hombros. «Necesito enfrentarme a tu padre, oír la verdad de sus propios labios». Asentí, poniéndome en pie. «Voy contigo, abuelo. No deberías enfrentarte a él solo». Nos dirigimos al despacho de papá en un tenso silencio, con el peso de lo que estábamos a punto de hacer flotando en el aire. Cuando llegamos, el abuelo entró con la mandíbula desencajada. Papá levantó la vista de su escritorio y su expresión pasó de la sorpresa al enfado al vernos. «¿Qué demonios haces aquí, viejo? Creí que había dejado claro que no quería volver a verte». El abuelo arrojó los documentos incriminatorios sobre el escritorio, con la voz temblorosa por la rabia apenas controlada. «¿Cómo pudiste? Antonio, ¿cómo has podido robar a tu propia familia y traicionar todo lo que tanto me ha costado construir?» La cara de papá palideció, pero se recuperó rápidamente. Sus ojos se entrecerraron con desafío. «No tienes ni idea de lo que estás hablando, Nacho. Todas esas transacciones eran gastos comerciales legítimos». «¿Gastos comerciales legítimos?», se burló el abuelo, alzando la voz con cada palabra. «¿A eso le llamas pagar al amante de tu mujer, Antonio? ¿A eso le llamas llenarte los bolsillos a costa de los demás?». La expresión de papá se retorció de rabia y se puso en pie, con los puños apretados a los lados. «No tienes derecho a juzgarme, viejo. Tú que me has mentido toda la vida sobre quién soy en realidad». El abuelo sacudió la cabeza, con los ojos llenos de decepción.
Puede que haya mentido sobre tu paternidad, Antonio, pero ni una sola vez he mentido sobre mi amor por ti. Te crié como si fueras mío, te di todo lo que tenía y así es como me lo pagas. Papá rió con un sonido áspero y amargo. ¿Amor? ¿Llamas a esto amor, Nacho? Nunca me has querido. Nunca me has visto más que como una carga, un recordatorio de la infidelidad de tu mujer. Se volvió hacia mí, con una expresión de desprecio. Y tú, Yolanda, no has podido mantenerte al margen, ¿verdad? Tenías que escarbar en el pasado, crear problemas donde no los había. Sentí que mi propia ira salía a la superficie, caliente y feroz. Había muchos problemas, papá. Te aseguraste de ello. Robaste, mentiste y engañaste. No eres más que un fraude, una desgracia para esta familia. La cara de papá se contorsionó de rabia y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí y me rodeó el cuello con las manos. Yo jadeaba, mi visión nadaba mientras arañaba sus dedos. ¡Antonio, no!, gritó el abuelo, intentando quitármelo de encima. Pero papá era demasiado fuerte y me agarraba con demasiada fuerza. De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe y Mario entró corriendo, con los ojos desorbitados ante la escena que tenía delante. Tiró a papá al suelo y rompió su agarre sobre mí. Me desplomé en el suelo, tosiendo y jadeando. El abuelo se arrodilló a mi lado y me rodeó los hombros temblorosos con los brazos. «Tranquila, Yolanda, ahora estás a salvo», murmuró, con la voz cargada de emoción. «Te tengo». De fondo, oí a Mario gritar que llamaran a la policía. Su voz era una mezcla de rabia e incredulidad. Cuando el sonido de las sirenas llenó el aire, cerré los ojos y sentí que me invadía una sensación de sombría satisfacción. Puede que papá pensara que podía librarse de sus crímenes, pero al final la verdad siempre sale a la luz. Ahora tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos de una vez por todas. La sala estaba abarrotada y se respiraba tensión y expectación. Me senté junto a mamá y Mario, con las manos apretadas en el regazo, mientras esperábamos a que empezara el juicio. Papá estaba sentado en la mesa del acusado, con expresión pétrea e impenitente. No había dirigido la palabra a ninguno de nosotros desde su detención, ni siquiera para disculparse por los moratones que me había dejado en el cuello. Cuando el juez entró en la sala, nos pusimos en pie y el crujido de las telas y las maderas llenó el ambiente. El alguacil leyó los cargos contra papá. Su voz resonaba con una sensación de finalidad. Antonio Hawthorne se le acusa de malversación, fraude y agresión. ¿Cómo se declara? El abogado de papá se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Por un momento, me pareció ver un parpadeo de duda en la cara de papá, pero desapareció tan rápido como apareció. «Inocente, señoría», dijo, con voz fría y sin emoción. Comenzó el juicio y un desfile de testigos subió al estrado. El abuelo Nacho, con la voz temblorosa por la ira y la traición, relató los años de mentiras y engaños. Mamá, con los ojos llenos de lágrimas, admitió su propia infidelidad, con la vergüenza y la culpa claramente reflejadas en el rostro. Pero fueron las pruebas las que sellaron el destino de papá. Los registros financieros, las cuentas en paraísos fiscales y los pagos por silencio. La acusación lo expuso todo, pintando un cuadro condenatorio de un hombre consumido por la codicia y la arrogancia. Cuando le tocó a papá subir al estrado, trató de hilar una historia de malentendidos y falta de comunicación. Afirmó que el desfalco no era más que una serie de errores contables y que el dinero que había robado no era más que un préstamo que tenía intención de devolver. Pero el jurado se dio cuenta de sus mentiras y, cuando se leyó el veredicto, la sala estalló en un coro de jadeos y murmullos. «Culpable de todos los cargos», dijo el presidente del jurado. Su voz sonó como un toque de difuntos. La cara de papá perdió el color y, por un momento, pensé que iba a desmayarse. Pero entonces su expresión se endureció y se volvió hacia nosotros, con los ojos encendidos por una mezcla de ira y desafío. «Crees que has ganado, ¿verdad?», gruñó, con la voz cargada de veneno. «Creéis que me habéis vencido, que habéis demostrado ser mejores que yo». Señaló con el dedo al abuelo Nacho, con el rostro retorcido por la rabia. «Pero no eres mejor que yo, viejo.
Me mentiste y me traicionaste, como todos los de esta familia dejada de la mano de Dios. El abuelo sacudió la cabeza, con los ojos llenos de una profunda tristeza. Nunca te traicioné, Antonio. Te quise y te crié como si fueras mío. Fuiste tú quien nos traicionó, quien tiró por la borda todo lo que construimos juntos. Papá rió con un sonido áspero y amargo. ¿Amor? El amor no existe en este mundo, Nacho. Solo existe el poder y aquellos demasiado débiles para buscarlo. Se volvió hacia mí y su expresión se transformó en una mueca de desprecio. Y tú, Yolanda, te crees tan justa, tan pura, pero eres igual que los demás, una mentirosa y una hipócrita. Sentí que mi propia ira salía a la superficie, caliente y feroz. No soy como tú, papá. Nunca traicionaría a mi familia ni haría daño a la gente que quiero. El rostro de papá se contorsionó de rabia y se abalanzó sobre mí, con las manos extendidas como garras. Pero los alguaciles se le echan encima al instante, lo derriban al suelo y se lo llevan a rastras. Mientras lo sacan del tribunal, los gritos de papá resuenan en las paredes, un último intento desesperado de arremeter contra el mundo que lo ha rechazado. «Pagaréis por esto», grita, con voz cruda y desgarrada. «Lo pagaréis todos, lo juro». Pero sus amenazas caen en saco roto, y cuando la puerta se cierra tras él, me invade una sensación de sombría satisfacción. Se ha hecho justicia y la verdad ha salido por fin a la luz. Me vuelvo hacia el abuelo Nacho, con el corazón henchido de una mezcla de amor y gratitud. «Gracias», susurro, con la voz cargada de emoción. «Gracias por estar a nuestro lado y luchar por la verdad». El abuelo sonríe, sus ojos brillan con lágrimas no derramadas. Eso es lo que hace la familia, Yolanda. Estamos juntos, pase lo que pase. Cuando salimos del tribunal, me invade una sensación de esperanza y posibilidad. El camino puede ser largo y difícil, pero con mi familia a mi lado, sé que podemos capear cualquier temporal. La fachada se ha hecho añicos, pero en su lugar ha surgido algo más fuerte y hermoso. Por primera vez en mucho tiempo, siento que por fin puedo volver a respirar. Las semanas siguientes a la condena de papá transcurrieron entre papeleo y negociaciones. El abogado del divorcio de mamá trabaja sin descanso para garantizarle un acuerdo justo, mientras el abuelo Nacho y Mario vuelcan toda su energía en mantener a flote Hawthorne Enterprises. Yo, por mi parte, me vuelco en mis estudios, decidida a hacer realidad mi sueño de convertirme en abogada. Ahora sé más que nunca que quiero luchar por la justicia, defender a los que no pueden defenderse por sí mismos. Una tarde, mientras estudiaba detenidamente los libros de texto, mamá llamó a la puerta de mi habitación con una sonrisa tímida en la cara. «Yolanda, ¿podemos hablar?» Asiento con la cabeza, dejo los libros a un lado y palmeo la cama. Mamá se sienta, con las manos apretadas en el regazo. «Quería disculparme», dice, con voz suave y vacilante. «Por todo. Por las mentiras, los secretos y el dolor que os he causado a ti y a tu hermano». Siento que se me hace un nudo en la garganta, pero me lo trago, decidida a escucharla. «Sé que solo intentabas protegernos, mamá, pero la verdad siempre es mejor que la mentira, por mucho que duela». Mamá asiente, con los ojos llenos de lágrimas. «Ahora lo sé, Yolanda, y te prometo que a partir de ahora no habrá más secretos, ni más mentiras. Afrontaremos todo juntos como una familia». Extiende la mano y me la coge entre las suyas. «Estoy tan orgullosa de ti, Yolanda. Has sido tan fuerte y valiente durante todo esto. Sé que tu abuela también estaría orgullosa de ti». Siento que una lágrima resbala por mi mejilla y aprieto con fuerza la mano de mamá. «Gracias, mamá. Eso significa para mí más de lo que crees». Justo en ese momento, Mario aparece en la puerta, con una sonrisa en la cara. Vosotros dos, el abuelo quiere que bajemos todos. Dice que tiene una sorpresa para nosotros». Mamá y yo intercambiamos una mirada curiosa y seguimos a Mario hasta el salón. Allí nos espera el abuelo Nacho, con una sonrisa de orgullo. «He estado pensando mucho», dice, con voz fuerte y clara, «sobre el futuro de Hawthorne Enterprises y el de esta familia». Se vuelve hacia Mario y su expresión se suaviza. «Mario,
Sé que siempre has admirado a tu padre y que siempre has querido seguir sus pasos, pero ahora tienes la oportunidad de ser mejor de lo que él fue nunca y de dirigir esta empresa con integridad y honor. Mario abre los ojos y asiente con entusiasmo. No te defraudaré, abuelo, te lo prometo. El abuelo sonríe y se vuelve hacia mí. Y Yolanda, sé que tienes tus propios sueños y tu propio camino que seguir, pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí y una familia que te apoye. Siento que se me llenan los ojos de lágrimas y me abalanzo hacia adelante, abrazando al abuelo con fuerza. Gracias, de abuelo, por todo. Mientras nos reunimos todos, riendo y llorando y abrazándonos, siento que me invade una sensación de paz. Puede que el camino sea largo e incierto, pero sé que con mi familia a mi lado puedo afrontarlo todo. A la mañana siguiente, me levanto temprano, con el corazón acelerado por la emoción y los nervios. Hoy es el día en que empiezo mis prácticas en un prestigioso bufete de abogados del centro de la ciudad, el primer paso en mi camino para convertirme en abogada. Mientras me preparo, veo una foto en mi cómoda. Es una foto mía con la abuela Priscila, tomada pocos meses antes de que falleciera. Estamos sonriendo y riendo, abrazadas como si nunca fuéramos a soltarnos. Siento que me invade una punzada de tristeza, pero enseguida me invade un sentimiento de determinación. Sé que la abuela me vigila y me guía en todo momento. Respiro hondo y bajo las escaleras dispuesta a enfrentarme al mundo. Puede que la fachada de nuestra familia perfecta se haya hecho añicos, pero en su lugar ha surgido algo más fuerte y hermoso. Al salir al sol de la mañana, me invade una sensación de esperanza y posibilidad. El futuro es mío y sé que, con trabajo duro y determinación, puedo conseguir cualquier cosa que me proponga. Puede que los pedazos rotos de nuestra familia nunca se arreglen del todo, pero hemos aprendido a encontrar la belleza en las grietas y a dejar que la luz brille de formas nuevas e inesperadas. Por eso, siempre estaré agradecida.